Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por su confianza en nuestros espacios. Al contrario, muchas gracias porque quieren ustedes que les dé alguna opinión de mi parte, con gran gusto. Además, es una obligación de cualquier legislador hablar sobre lo que pregunta la gente. Diputado, una primera opinión sobre la prisión preventiva oficiosa que hoy es motivo de un intenso debate nacional. Una primera impresión. Es una figura que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra Constitución, primero. Segundo, nuestra Constitución está en primacía frente a cualquier otra norma, incluso los tratados internacionales. Tercero, está en cuestión en todo el mundo occidental, porque, bueno, no es cualquier cosa encerrar a una persona antes de que tenga una sentencia que diga que es culpable. Sin embargo, los derechos humanos, con todo su alcance, no es el único elemento que hay que tomar en cuenta. Hay otros valores sociales, hay otras razones de Estado que también tienen que ponderarse. Por ejemplo, la seguridad pública, la seguridad nacional. Entre esas dos cosas, el Congreso, que es quien puede modificar la Constitución, tiene que, pues, concentrarse en una discusión importante para ponderar esos dos bienes tan apreciables y sacar una resolución, pero en principio sí existe una tendencia, una opinión generalizada de que es injusto, de que viola los derechos de las personas, que se le encierre así como así antes de que haya sentencia. Repito, hay casos que son insalvables. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que hay dos formas de encerrar a una persona durante el proceso, antes de sentencia. Una, diríamos, a consideración del arbitrio del juez, tomando en cuenta criterios como la posibilidad de que se evada el procesado, se evada de la acción de la justicia, que se escape del país, que se esconda, o de que sea un peligro para la víctima o para terceras personas, o que de alguna manera afecte el desarrollo del proceso. Eso es a consideración del juez en todos los casos. Los reincidentes, por ejemplo, los que repiten delitos, pues bueno, volver a dejarlos en libertad después de que tienen una sentencia que los condena, no es tan sencillo. Más bien hay que pensar que es una persona, eh, es un delincuente consuetudinario, un delincuente de todos los días, pues hay un bien social muy importante que proteger. Y la otra fórmula es que la Constitución establece que en ciertos delitos que se consideran muy graves, ahí el juez ni siquiera se ponga a razonar, que en automático decrete la prisión preventiva, es decir, que no deje salir en libertad provisional confianza de dinero, confianza de personas, etcétera. Eso está en la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Sí. dice que revisemos nuestra Constitución. Bueno, hay que hacerlo, porque no todos los delitos que están ahí en el artículo 19, no todos los delitos son tan graves como para que en automático se decrete la prisión preventiva oficiosa. Esa es mi Sí. opinión, que en suma se reduce a esto. Vamos a discutirlo con toda franqueza, con toda amplitud. ¿Cuál es su postura entre estos dos extremos que se están debatiendo? Uno, lo ha expresado el propio presidente López Obrador, de que eliminar esta prisión preventiva oficiosa podría propender a, a fortalecer la impunidad de muchos criminales o delincuentes. Y lo que dice precisamente la Comisión Interamericana y otras voces que expresan que como está actualmente es atentatoria contra los derechos humanos. ¿Se puede encontrar una Mire, solución intermedia? yo creo que sí, y es lo que debemos hacer. Mire, le voy a contestar refiriendo un dicho que tenía don Antonio Rocha Cordero, no sé usted si lo recuerde, que Mm, fue procurador de justicia y sí, gobernador de San Luis y ministro de la Corte. sí, Gran jurista y un político de aquella consolidación de oficio que creo que ya no hay. Decía, los verdaderos problemas son cuando las dos partes tienen algo de razón.
Cuando solo una parte tiene la razón, es muy fácil dar justicia. Cuando los dos tienen argumentos atendibles, ahí hay que centrarse mucho para no cometer una injusticia. Los dos puntos de vista son atendibles. El respeto a los derechos de las personas, en el común de los casos, no se está en ese tipo de delitos, ni se trata de delincuencia organizada, ni de personas de gran peligrosidad. Pero por otro lado, en nuestro país estamos necesitados de hacer todo lo que se requiera para intentar dar márgenes de seguridad pública importantes que nos regresen a todos en México esa posibilidad de convivir en paz en cualquier lugar de nuestro país. Entonces, el presidente de la República, desde luego que tiene razón cuando dice, cuidado con nuestra seguridad pública, van a tener que, si se modificara la Constitución así de inmediato, ¿qué sucedería? Que habría que escarcelar en este momento a muchísimos delincuentes que tienen, bueno, pues que están sujetos a proceso por delitos muy graves, que tienen pertenencia a organizaciones criminales y que desde luego pueden ser un peligro para la víctima, para terceras personas estando fuera. Sí. Tampoco es cualquier cosa que todo mundo tenga derecho a estar libre, que todo mundo pueda estar libre cuando se le procesa. Hay personas a las que no se les puede tener esa consideración, por Sí. desgracia, en México. Según el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria de la propia Secretaría de Seguridad del gobierno, se Sí, encuentran en la cárcel bajo este esquema de prisión preventiva sí, oficiosa 90,000 personas. Supongamos que algunos de ellos, algún porcentaje, muchos. no sea culpable, porque no se les ha sentenciado a estas 90,000 Sí. personas. ¿Sería también viable acelerar los procesos para determinar quiénes son o no culpables y quiénes merecen o no estar en la cárcel? Ese es el punto fino de una posible reforma a la Constitución que haya que hacer. Revisar las figuras de los delitos que están bajo prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, automática, ver su gravedad y su alcance, y luego establecer alguna disposición que fuerce a las autoridades judiciales a resolver tantísimos casos que están pendientes de ser sentenciados. Ambas cosas. Entonces, es un trabajo de grave responsabilidad para los legisladores. Tenemos que ocuparnos de eso enseguida. ¿Conoce usted el proyecto del ministro Luis María Aguilar que propone la eliminación de esta prisión preventiva oficiosa y cuál sería el paso subsecuente si es que la Corte aprueba eliminarla? ¿De todas maneras iría al Congreso? Nosotros tenemos la idea de que no corresponde a la Corte abocarse a este asunto, porque la revisión de la Constitución es solamente competencia por nuestra Constitución misma, del Congreso, es con sus dos cámaras y de las legislaturas de los estados. Creo que le corresponde a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores iniciar la revisión del artículo 19 constitucional, llegar a una decisión, buscar consensos en este tema tan importante y después pronunciar un dictamen de reforma constitucional. Creo que es responsabilidad del Congreso mexicano. La Corte tiene competencia para revisar las leyes Sí. cuando no se ajustan a la Constitución, pero revisar la Constitución para modificarse es solo responsabilidad del Congreso. Esa es mi opinión. De fondo, el proyecto del ministro Aguilar me parece que es muy atendible, digno para ponerse en la mesa, que sirva de base para una gran discusión. Finalmente, a reserva de lo que usted quiera puntualizar, diputado, ¿es esta una discusión estrictamente jurídica, legislativa o es ya una discusión inevitablemente política? De todo es un poco, de lo que es jurídico, estamos revisando un texto constitucional
y institucional, porque hay que hacerlo bajo las formas que nos da la Constitución para discutir, pero los alcances que tiene esta discusión es de carácter social y desde luego político en el sentido no partidista, político en cuanto que se trata de una gran decisión para la vida futura del país. No es cualquier cosa quitar de la Constitución delitos a los cuales de inmediato se les debe dar libertad a sus respectivos procesados. Es algo bastante delicado, señor Rocha. Algo más que puntualizar que no le haya preguntado. Nos quedan un par de Muchísimas minutos, gracias diputado. por la oportunidad de dar a conocer estos puntos de vista que son, pues de mi parte, muchos en la Cámara, estoy seguro que los comparten. ¿Sí? Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Sí, señor. Constitucionales e integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, le reitero públicamente mi reconocimiento a su apertura para tratar estos temas delicados, pero que nos importan a todos. Al contrario, le agradezco a usted la entrevista. De verdad. Gracias, Muy diputado. bueno. Y muchas gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.